que no puede reclamar nada. Cuando nosotros decimos botas, claro, yo me refería a esto. Las barritas. las botas de compresión te están diciendo exactamente lo que hace. Comprimir. Compresión nada más. ¿Se dan cuenta que por algo se llama bota de compresión? Ayuda, alivia. Va a ayudar, va a aliviar, pero no drena. Es simplemente compresión. Eso es importante saber. Esto tiene 6 niveles. Sí. En el nivel 1 nomás ya te mata. Te aprieta de tal forma. Al principio está bueno, pero después empieza Yo a la ser primera más vez que la pesado. veo, yo conozco la otra, la que es entera. Claro, que es entera, que es un pantalón. Sí, es un pantalón, esa es la primera vez que la veo. Pero claro, yo me refería a esto. ¿Ves? ¿Ves cómo está marcado? Entonces es como que en algún momento se hace la compresión, pero el líquido, hay parte del líquido que no va a ningún lado. Exactamente, se queda comprimido, pero no se drena. Exacto. Ahí está clarito, clarito. Creo que con eso ya evacuamos una de las grandes dudas que siempre surgen cuando se habla de drenaje linfático. Y aparatología. Y aparatología, por supuesto. Ahora, cuando nosotros hacemos el drenaje, digamos, corporal, vos tenés que decir a Nelly que lo bueno, No, para que se ya la sacaron. Pasa que estaban enredadas con algo de la maniobra. Dale. Vaya. Modelo 1. Modelo 2. Bueno, lo que yo, por ejemplo, enseño cuando puedo tener, digamos, un curso, es específicamente una de las técnicas, que es la técnica de Boder. Hay distintos drenajes linfáticos. Y no quiere decir que uno sea más efectivo que el otro, todos sirven, son muy buenos. Boder, por ejemplo, tiene más de 100 años y sin embargo todavía se sigue usando. Quiere decir que Funciona. funciona. Bueno, lo que hace, digamos, el sistema de Boder es hacer entender de que primero que nada hay que hacer una estimulación en las estaciones ganglionares. Las opiniones están divididas, ojo. Hay quienes entienden de que no es necesaria, pero de todos modos, para algunos tipos de drenaje sí es importante. Porque si yo, por ejemplo, necesito hacer un drenaje en la zona facial o en la zona torácica, entonces evidentemente sí tengo que hacer, digamos, una estimulación en las áreas ganglionares de la zona alta, de la parte torácica. Y cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, un esguince, que también se puede utilizar, digamos, el drenaje linfático para una lesión, por ejemplo, deportiva, una lesión de rodilla, una lesión de tobillo, nosotros lo que hacemos es justamente aplicar, digamos, también frío y hacer el drenaje linfático movilizando los líquidos, llevándolos hacia las zonas ganglionares más cercanas. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar el lado derecho, como les había dicho, entonces, esta es una de las de los barridos más directos que hay hacia la zona clavicular y hacia las venas, hacia las, digamos, hacia el corazón. Cuando nosotros llenamos, digamos, estos canales y los vamos dirigiendo, esta es una entrada directa hacia el canal sanguíneo. Ahora, recuerden una cosa, el sistema sanguíneo tiene un sistema de salida de sangre pura por medio de las arterias y que cuando va haciéndose cada vez más finito termina en unos peritos capilares y es ahí donde por medio de los capilares la sangre lleva oxígeno a todas las fibras del cuerpo. Ahora, no solamente lleva oxígeno, también lleva parte procesada de distintas proteínas, vitaminas, todo lo demás. Todo eso va a las fibras del cuerpo. Y junto con todo lo que
nosotros vamos asimilando y lo que no asimilan las células queda dando vuelta en el líquido intersticial. Pero como hay material que es muy denso, no lo puede asimilar otra vez el área venosa. Entonces para eso están los canales auxiliares, que son justamente los canales linfáticos, que son los que van a absorber todas las partículas más grandes que el sistema sanguíneo no puede absorber. Entonces, cuando cada una de esas partículas fueron absorbidas por los pelitos, por los capilares linfáticos, nosotros los vamos llevando hacia las estaciones ganglionares. Como dijimos, es un trabajo muy suavecito, muy suavecito. Es apenas una vasocompresión muy leve. No tiene que llegar, digamos, a los músculos. Es una zona que, digamos, muy finita, en la que se trabaja y se lleva hacia la zona de estaciones ganglionares. Ahora, no solamente va a llegar, por ejemplo, acá a la ingle, cuando por lo menos nosotros tenemos que hacer que llegue hasta la cisterna de Pequet, que tendría que estar más o menos a esta altura. Pero más de esto ya no podemos. Si bien se puede llegar a entender de que nosotros estamos haciendo una movilización de linfa hacia el corazón, pero en realidad todo lo que llegó de las piernas y de los órganos hasta la cisterna de Pequet, todo esto va a ser arrastrado hacia el corazón a través de la respiración. Eso es importante. Pero ahora entonces, ¿por qué trabajamos la parte abdominal? Porque estamos trabajando la parte externa de lo que es los canales linfáticos. ¿Me entienden? Lo que vendría a ser, digamos, de piernas hasta cisterna de Pequet y órganos a cisterna de Pequet, ya desde acá a esta altura en adelante se transforma en algo muy profundo. Ya eso es, ahí es donde empieza a trabajar algo más o menos autónomo en el cuerpo, en el sistema. Pero por sobre eso, entonces yo lo que hago es arrastrar. Por ejemplo, él es muy delgadito. Acá casi no tengo nada para movilizar. Pero una persona que, por ejemplo, se hizo una... Tengo acá. Se va a prestar otro modelo. Entonces... Yo tengo. Entonces sí podemos hacer, por ejemplo, de este lado, el lado derecho, ya directamente va a ir hacia la zona axilar. En cambio, cuando yo trabajo el lado izquierdo, puedo dirigirlo a distintos lados. Puedo llevarlo a la zona de axila, puedo llevarlo a la cisterna de Pequet, hasta incluso puedo llevarlo a la zona ganglionar del Pelvis. ¿Realmente qué hace los pacientes de 40 para arriba, 50, con un poco de sobrepeso? No, eso es dependiendo de cómo se siente, porque fíjate vos, una persona que ya se siente pesada, que se siente hinchada, que está con retención de líquido, hoy en día casi no hay edades. Te diría que incluso hay deportistas que en ocasiones tienen un problema por una lesión y te piden un drenaje linfático también. Pregunta, ¿y si una persona tiene varices y tiene muy inflamadas las piernas? Bueno, primero que nada, también tiene que tener una orden del flebólogo. ¿Por qué? Ahí está, gracias. Porque evidentemente tenemos que entender que hay varices que son profundas y nosotros no las vemos. No sabemos la condición de esa varices. Nosotros, si bien el drenaje linfático es algo muy suavecito, pero, y si llega a estar de más delicada la varice interna, preferible siempre pedir una comprobación médica, entonces después trabajamos. Es como un aval para Es un aval, en esto es importante. De acuerdo. Les digo algo importante y después, Nati, no te olvides tu pregunta. Por ejemplo, yo siempre le pregunto al paciente que va a tomar un drenaje linfático, ¿tuviste alguna caída en los últimos 15 días, 20 días? ¿Tuviste algún sacudón? ¿Tuviste algún evento fuerte, un accidente, una cosa parecida? Recuerdo una vez un muchacho me
masaje porque se me hinchó toda la espalda. ¿Qué te pasó? Le digo. No, no pasa nada, dice, me caí, dice. Bueno, pero ¿cómo fue tu caída? Se había subido en una escalera como de 6 metros y la escalera patinó. Él se quedó agarrado de algo y después ¡plum! Cayó de lomo. Bueno, ante eso, por supuesto, había hematomas por todos lados. Ahora, ¿qué suponemos que sucede en esos casos? ¿Qué puede pasar? Evidentemente, si hay hematomas, Los vasos sanguíneos hay están... probabilidad de vasos rotos. Y si hay vasos rotos, entonces puede haber coágulos dando vuelta. Y si nosotros hacemos el drenaje linfático, ¿qué está sucediendo? Lleva el coágulo a la dimensión Y desconocida. creamos una trombo y el paciente no dura ni medio día. Se solucionaron todos los problemas. O sea, hasta ese punto tenemos que tener la delicadeza de averiguar bien en qué condición viene el paciente. Porque si por ahí le decimos, sí, vení, vení, a todo lo que venga. Y en alguno le vamos a pifiar. La suerte nos puede acompañar. Pero eso es lo que pasa, perdón, ¿no? Porque vos vas y dices, pero fulana me hizo igual. Sí, me pasa. No, Fulana. preferible quedarte sin un paciente a que vos lo hayas matado. Ay, sí. Perdón, pero si te pidió a vos es porque la fulana que le hizo no le hizo efecto. No, pero no me trajo a mí un certificado Por eso, médico. pero bueno, ahí tenés ella algo. quiere Si te dice, certificado fulana me médico. hizo, bueno, anda que te haga fulana. Y le dije, anda que te haga fulana. No sé. Sí. Betty, Nati, Yo perdón. me quedé muy intrigada con la inflamación de párpados. ¿Por qué esa sensibilidad? Bueno, esa es también es una denuncia de deficiencia, sobre todo cardíaca. Entonces, sobre todo cardíaca. Entonces, como les decía, al nosotros sobrecargar, digamos, el corazón, estamos quizás hasta provocando un posible infarto. Entonces, en esos casos, cuando es muy evidente los hinchazones, preferible tener una orden médica que esté chequeado de que la persona está en condiciones de hacerse el drenaje. O sea, se pueden llegar a hacer, ¿eh? No es que para todos los que tengan, digamos, un pie hinchado o la cara hinchada, evidentemente que ya no se puede hacer. No. Puede llegar a hacerse, se puede hacer. Pero preferible que venga con una orden. Viene con una orden, ustedes libremente hagan todo el trabajo que tengan que hacer. No hay problema, se está chequeando, ¿entienden? Eso es fundamental. Otra cosa, por ejemplo, también cuando una persona viene con una fractura que se está recuperando, saben que los huesos también tienen parte dentro del sistema linfático. Cuando nosotros trabajamos a la par, digamos, paralelamente o transversalmente, longitudinalmente al hueso, no solamente estamos trabajando los vasos linfáticos, sino que también estamos activando de alguna manera la recuperación del hueso. Fíjense la cantidad de utilidades que tiene el drenaje linfático. No es simplemente para poder bajar una hinchazón, sino ya vimos, entonces es bueno para la recuperación de una fractura. Es bueno incluso también para las personas súper estresadas. Cuando nosotros hacemos un drenaje linfático, creo que uno de los masajes más hipersedativos que hay es el drenaje linfático. Lo único que sí que hay que ser medio chino, porque hay que tener paciencia. Sí, es lo único que a veces nosotros no tenemos. Una mujer embarazada. Bueno, mujer embarazada, que por lo general, ¿qué problema tiene? Las piernas. Bueno, antes de los 3 meses, prohibido. Creo que está por ahí en el... Prohibido, totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque hay un embrión en el desarrollo. Si nosotros estamos haciendo una movilización linfática, también estamos haciendo movilizaciones hormonales y todo eso.
Entonces no cometamos el error de desequilibrar algo que está en proceso, en un principio. Entonces, en los primeros 3 meses, nada. Después de los 3 meses, entonces sí. Sin ir trabajando tampoco la parte abdominal. Esa parte abdominal no tenemos por qué. Como, igual que cuando estamos tratando, digamos, un tipo de infección, un tipo de problema, digamos, tumoroso, una cosa parecida con una indicación médica, trabajamos distal. Las piernas les podemos aflojar tranquilamente. Yo he trabajado con embarazadas, ningún problema. Al contrario, les ha ayudado, les ha aliviado para poder ir al parto más aliviado, pobrecito. Ese es un tema. Artrosis, artritis. Bueno, también ayuda bastante, porque evidentemente cuando hay artritis, hay inflamaciones, Tendinitis. y las tendinitis también, pero las tendinitis se pueden tratar de otra manera. Hay que ser, digamos, un poquito más variados con las tendinitis porque tenés que trabajar con masajes transversos, digitopresión, incluso elongarlo, buscar la manera de desbloquearlo. Entonces ahí, o sea, con una tendinitis específicamente con el drenaje linfático no va a ser solamente útil. O sea, se puede acompañar, pero no es lo más indicado. Se puede trabajar con muchísimas otras técnicas que van a ser mucho más efectivas. A ver, ¿qué otra cosita más? Cremas, aceites, luz, Nada. Lo que se refiere, digamos, a acompañar con lubricantes, aceite, crema, de eso no se utiliza. Ahora, una pregunta. Por ejemplo, alguien le pide a ustedes un masaje y un drenaje. ¿Cómo hacen? ¿Drenaje primero? Me parece más lógico, ¿no? ¿Por qué? Ya el masaje va a hacer que la persona drene y después con el drenaje mucho más. Fíjate vos que cuando incluso estás haciendo un trabajo estético, le pusiste el aparato y todo eso, le aflojó todo. Porque incluso las grasitas, toda la parte adiposa, cuando vos le das calor se quedó más líquido. Y si está más líquido, entonces es el momento más oportuno de hacer el drenaje linfático. Es más, como es más sedativo, al paciente lo dejaste planchado y la persona se fue relajada y aliviada por el drenaje linfático también. ¿Se le ocurre alguna otra cosa que puede ser? Otra pregunta más. ¿Cómo es la maniobra para conducir? Yo veo que vos haces, ¿cómo es la maniobra? Sí, bueno, hay un curso que lo vamos a empezar dentro de 15 días. Eso te la cuento la próxima Sí, acá lo damos. Muy bueno. Sí, bueno, las maniobras en realidad, si alguien me puede ayudar un poquitito otra vez, quien sea, alguien para que... Dale. Venga. Dile, ella estaba ansiosa para poner la novela. Se enseñan, por supuesto, dentro del sistema BODE los distintos puntos de estimulación o apertura, y después, una vez que ya está todo estimulado, lo que hacemos, por ejemplo, es empezar con piernas. Una recomendación, como ya el trabajo de piernas solamente te puede llevar 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, no es conveniente hacer todo el cuerpo. Porque hay gente que te lo pide. Y no es que le va a hacer mal, pero hay 2 cositas que hay que prestar atención. Una es que a la persona la vamos a dejar bastante planchada. Porque le estuvimos bombeando líquido, sangre al corazón y la persona va a quedar demasiado sedada. Entonces, para evitar, digamos, cortarle con esa activación, es preferible hacerlo sectorizado. Haciendo todo el cuerpo, ¿puede llegar a una fatiga muscular? Sí, puede llegar a una fatiga muscular porque llega un tiempo en que en vez de estar haciendo el trabajo de relajación, empieza un proceso inverso. Empieza a fatigarse. Y por esa misma, lo que primero se fatiga es el corazón. Y ahí es donde todo el resto se resiente, no es lo más conveniente. Sí hay casos, por ejemplo, que hay cada loca, perdón que lo diga así,
funciona en todo el cuerpo. Yo tuve una paciente así, tenía abdominoplastía, lipo en los glúteos, lipo empapada, el brazo, la espalda. Y ahí no te queda todo otra. pillada estaba. Y ahí no te queda otra. Tenés que trabajarle todo. Sí. Tenemos la plata, lo haríamos todo. Así estaba, así caminaba. Estaríamos llenos de plata. La En un masaje descontracturado. Sí. En un masaje Bien. Ya descontracturado. se dan cuenta. Si yo hago una apertura ganglionar antes del masaje, ¿qué onda el resultado? Perfecto. Porque fíjate vos que cuando nosotros aprendemos el sistema linfático, hasta incluso en el masaje puedes utilizar la distribución que tiene el sistema linfático. Estás ayudando a que no solamente descontracturar, sino que a la vez estás movilizando líquidos hacia las estaciones ganglionares. Eso es un, digamos, no le iba a decir. Era para las lecciones, ¿no? Bueno, le iba a guardar algunas cosas. Pero sí, es muy útil cuando uno tiene una conciencia diferente. Yo no lo utilizo con todo el mundo, pero hay No. personas que realmente lo Sí, necesitan es verdad. y el resultado es totalmente diferente. Es diferente. Incluso yo recuerdo, también trataba a un señor mayor que siempre tenía una sola pierna nada más hinchada, la otra no. Hay lo que se llama, déjenme recordar, el signo de Godet. Signo de Godet es la técnica que se utiliza apretando con el dedito. Y que cuando nosotros levantamos el dedito, si hay una recuperación inmediata, entonces quiere decir que no hay un edema. Pero cuando pusimos el dedito y quedó el agujero, entonces evidentemente hay un edema. Ahí es donde, bueno, evidentemente primero tenemos que tener la indicación médica para poder trabajar. Si esto se recupera enseguida, es una hinchazón nada más, no es un edema. Así que podemos trabajar medianamente tranquilo. No hay problema, es una persona joven, tiene actividad física, todo lo demás. Los parámetros están diciendo que es una persona saludable, no hay problema, le hacemos el drenaje linfático. Pero cuando nosotros probamos y vemos que hay un edema, ahí es preferible, yo le diría, es recomendable tener primero la indicación médica, la orden médica, si no podemos meter la pata. Bueno, entre las técnicas que se utilizan, por ejemplo, en piernas, se trabaja desde proximal a distal, pero barriendo hacia arriba. ¿Se entienden? ¿Qué ocurre? Pero de todos modos, hay una pequeña compresión que se hace en la zona que vamos a trabajar, porque de esta manera también estimulamos. Y después el movimiento. Una pequeña presión y el movimiento. Una pequeña presión y el movimiento. Una pequeña presión y el movimiento. Entonces después integramos. Esto se repite tantas veces sea necesario para que entonces el hinchazón ceda. ¿Se entiende? Sí, perfecto. No es muy difícil la técnica, lo único que sí hay que tener en cuenta la distribución de los cuadrantes que habíamos dicho y tener en cuenta las indicaciones si se puede o no se puede hacer. Bueno, Pero eso que preguntó ella es así exacto como lo hiciste. Es Exacto. esa presión, no es más presión. Y lo está haciendo así como es la técnica. ¿Y cómo te das cuenta cómo tenés que dirigir de espalda al paciente? Vos te pones de espalda al paciente y ahí sabes cómo dirigir. Porque viste que nosotros cuando hacemos masaje vamos hacia arriba. sí, Y cuando haces DLM te pones hacia atrás porque vos estás haciendo de proximal a distal. sí, y Entonces, barriendo espalda hacia arriba. Claro. Si lo hago al revés, evidentemente, hay distintas maniobras. Total. También van en el curso. Hay que venir al curso, porque está muy preguntando mucho. ¿Sabes lo que ocurre? Son muchas técnicas. Yo le acerco. Y si bien se pueden mostrar, por supuesto, no hay problema, pero creo que lo más correcto en algo tan delicado,
más vale busquemos el Pero, conocimiento. ¿cómo es? Es más, ustedes agarren, busquen información, tienen más o menos armada una idea de lo que es el drenaje linfático, el sistema linfático, estudienlo, búsquenlo. Yo estudié el sistema linfático, lo estudié 2 veces y las 2 veces no la entendí. No, a mí me cuesta un No lo montón entendí. saber cómo dirigirlos, por eso Claro. te pregunto, me cuesta un montón y Y no me quiero mandar después, ninguna cagada. A base de prueba y error, Total. Pero vos decís cómo dirigirlo porque es de distal aproximado, de aproximado a Porque distal, vos esa tenés, parte vos es... tenés que dirigir. Ella está hablando de su postura Claro. como terapeuta, Claro. dónde se va a situar, porque tiene un problema con eso. Ah, Tiene en un problema con cualquier eso. lado. Pará, vos hablas de tu postura al lado de la camilla, ¿cómo te parás? Yo pregunto cómo dirigir. No, porque yo me puedo No entendí. poner Sí, o cómo acá, separan la camilla. o acá, o acá. Pero ¿dónde voy a dirigir eso? Obviamente voy a dirigir acá. Si estoy haciendo pierna, voy a Vas a ir dirigir. siempre hacia la zona inguinal. sí. Claro, a eso. ¿Dónde dirijo? Claro, la zona A de eso o voy. sea, hay estaciones ganglionarias como dijimos. Exacto. Cuello, axila, abdomen Exacto. e ingle. Ahí. Entonces, cada una de esas estaciones lo que hace es justamente concentrarnos. Fíjense en esto. A estas alturas, lo que hay algunos ganglios repartidos alrededor, digamos, de todo el miembro, pero en su mayoría son capilares. De los capilares, lo que nosotros hacemos, en este caso estando de cúbito ventral, lo que nosotros hacemos es entender que acá hay una línea divisoria, imaginaria, pero en realidad no es que hay una línea divisoria, es que si recuerdan, la ramificación tenía esta forma. Y si tiene esta forma, entonces si yo quiero dirigir esto para acá, lo que estoy haciendo es haciéndolo en contra del extremo de los capilares. Estoy reventando capilares en verdad. Exacto. No es una presión para hacerlo, pero en realidad no estoy haciendo nada. En cambio, de acá yo tengo que llevarlo hacia adelante. ¿Se entiende? Desde acá de la zona media, lo que hago es llevar Ahí está. hacia Y adelante. ahí está mi pregunta, ¿a dónde lo dirijo? ¿A dónde va? A la ingle. A la ingle. En este caso, la estación más cercana Es es la la ingle. ingle. Vos, incluso, si nosotros tuviéramos una masa para hacer pizza, ¿no? Sí. Hablamos de amasar, bueno, vamos a agarrar una masa. Cuando entonces nosotros apretamos la masa, apenas tocamos, hacemos presión en la masa, se hizo un globito en el otro lado, ¿verdad? Entonces, como si fuera que donde yo hice presión se vació, Queda como un hueco. quedó comprimido, entonces, esto con repetidas maniobras, por supuesto, pero yo hice repetidas maniobras, esto se vació y acá se hinchó. Entonces, esto vuelvo a hacer lo mismo, ¿me entendés? Y vuelvo a movilizar los líquidos, hasta llevarlo hacia la estación ganglionar Y de nuevo correspondiente. estás haciendo de proximal hacia distal de nuevo. Lo que hiciste recién. Lo que hago, por ejemplo, acá en el lado izquierdo es dirigirlo o a la zona de la de Pesquet o si no hacia Axil. Se puede hacer cualquiera de las estaciones más cercanas. Y por supuesto, acá también tenemos la misma distribución que aquí. Entonces, desde la zona media, nosotros lo que vamos a hacer es barrerlo hacia el centro, donde se encuentran los canales principales del sistema. Esa zona, por ejemplo, es distal respecto al... Sí, Claro, ese conflicto que lo dije. Claro. ¿Viste? claro, pero con respecto a los canales. A los canales, Con exactamente. respecto al cuerpo, estamos Sí, hablando entiendo, de... de distal, proximal. Exacto. Pero Con hacia respecto a dónde los canales, dirijo, porque tengo los canales. Exacto. Exacto. Bueno, esto nada más. Bueno, chicos, Se creo está yendo el que público. a grandes